Ya. Leámonos entonces. Entonces José, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué vinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Entonces, hola Nati, ¿cómo estás? Ya. Estamos leyendo capítulo Hola. 5. Hola Nati. Capítulo 5, del 1 al 12, pero empezamos en el 4:36, porque la idea es que veamos también un poquito este contraste que nos pone el texto bíblico, porque si leemos solo del capítulo 5, no alcanzamos a diferenciar este contraste que nos pone el texto. Recordemos que la numeración de los capítulos es algo posterior a que se escribieran. Antes no tenía esta numeración de capítulos y versículos que se introdujo en el canon, pero era una lectura narrativa. Entonces, la idea del 4:36 es para mostrarnos un contraste de lo que hay entre una persona como Bernabé, que era generoso, que daba, y el contraste con este otro matrimonio de Ananías y Zafira, para mostrarnos esta idea, ¿cierto? Que yo ahí voy a poner ahora, la idea de la integridad y poder, y el desafío de la pureza en la iglesia. ¿Por qué es importante la pureza en la iglesia? ¿Alguien me transpongo? ¿Podría decirme por qué es importante la pureza en la iglesia? ¿O no, o la iglesia no es pura? ¿Qué piensan ustedes? Ahí, Porque somos o sea, nuestro testimonio da evidencia de lo que Jesús enseña. Él tuvo una vida pura y nos trató de enseñar a ser puros y por lo tanto es importante que la iglesia trate de trabajar hacia pureza. No de que lo sea 100%, pero tenemos que trabajar hacia eso. claro, ¿cierto? También tenemos la idea de que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, la iglesia tiene que tener este cuidado de la pureza, ¿cierto? También la Biblia nos muestra que Dios viene a buscar una iglesia. En el Apocalipsis nos va a mostrar esta idea, una iglesia sin mancha. La idea es que una iglesia que sea purificada, y esta purificación también la vamos a encontrar en el proceso de la santificación. Por eso tenemos el Espíritu Santo que viene a santificarnos. Esa es la idea, ¿cierto? La palabra santo significa apartado, y esta es la idea de la santificación, que el Espíritu Santo nos aparta para el ministerio, nos aparta para las cosas de Dios.
Por eso vamos a hablar hoy día del desafío de la pureza en la iglesia, que es importante porque como somos parte del cuerpo de Cristo, somos, y esta es la idea, ¿cierto? Somos la continuidad de Cristo hoy día en la tierra. Por medio de la iglesia se manifiesta Cristo para todas las personas. Entonces, vamos a ir viendo los versículos acá y analizándolo un poquito para que entendamos, por ejemplo, esto que decía yo, el contraste, perdón, entre la generosidad continua y la apariencia. Entre el versículo 1 y 2 nos va a mostrar el engaño de Ananías y Zafira, ¿cierto? Esta idea de engañaron al Espíritu Santo, querían engañar a Pedro. Bueno, esta idea del contraste, bueno, Ananías y Zafira se presenta, ¿cierto? Inmediatamente después del ejemplo de Bernabé, que vendió una heredad y entregó todo el dinero. ¿Por qué nos muestra esto? Porque la clase anterior nosotros vimos que la iglesia de Dios, que dice, es una iglesia que está unida en alma, es una sola alma, una sola vida, es una iglesia que no vive de las apariencias, ni tampoco de querer ser más. Y ahí nos muestra esta idea en el versículo 36 del capítulo 4, nos muestra a José, a quienes los apóstoles le pusieron por su nombre Bernabé, que era un levita, ¿cierto? Natural de Chipre, que tenía una heredad y lo vendió todo por causa del evangelio. O sea, tenía una generosidad que era manifiesta desde la acción del Espíritu Santo en él. Entonces tenemos acá, lo primero, es que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y de común acuerdo trajeron una parte del precio. Bueno, su pecado no fue retener el dinero, ¿cierto? Porque la propiedad era de ellos, no fue pecado eso, sino compararse, podríamos decir, con Bernabé, como lo tenemos aquí anteriormente. La Biblia nos va a mostrar un ejemplo positivo, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo positivo? Bernabé. Pero también nos muestra el ejemplo negativo, que va a ser Ananías y Zafira. Ellos, en su idea de compararse, no ser uno, sino de compararse con el otro, ellos cometen este pecado y engañan. La motivación ahí es engañar, ¿cierto? Y tratan de engañar y pretenden que todos entiendan que son como Bernabé, ¿cierto? Yo soy como Bernabé y voy a dar todo lo que tengo, pero en el fondo estoy engañándolos porque no lo voy a dar todo. Entonces ahí encontramos una de las características que no debiera haber en la iglesia, pero que sí había en la iglesia de Jerusalén, que era la idea de la lealtad y la verdad, que lo vimos la semana pasada, y que nos quiere mostrar eso, que la iglesia necesita en sí, como comunidad de fe, para que exista la unanimidad, lealtad, ¿cierto? Y verdad. ¿Cuál es lo contrario a esto? La mentira y el engaño. Entonces aquí encontramos también esto que Jesús siempre estuvo mostrándole a los fariseos, la hipocresía. ¿Cierto? La palabra hipocresía quiere decir alguien que usa una máscara. Eso quiere decir. Que es la palabra que se usa para los actores. Una palabra. ¿Para qué? Para mostrar que alguien que está tratando de engañar en la iglesia comete este pecado de muerte, que es la hipocresía. Decir que es una cosa y plantearse otra. Que es el pecado, yo creo que el principal pecado de Israel, la hipocresía. Demostraban que eran personas buenas, pero en el fondo su corazón estaba apartado del Señor. Jesús lo dice, que ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan esa parte? Y ustedes son personas que por fuera se ven blancos, bien, pero por dentro están como esta idea de podridos. Bueno, esa es la que nos quiere mostrar. La generosidad genuina de Bernabé versus las apariencias y el engaño de Ananías y Zafira. Pero también nos muestra, ¿cierto?, esta motivación del engaño en un contexto del matrimonio. Es un matrimonio que se concerta, se ponen de acuerdo, no es una sola persona, para engañar a la iglesia.
porque no es que engañen a Pedro, sino están engañando a la iglesia, y en el fondo también, como lo va a decir más adelante Pedro, van a estar engañando al Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿usted qué les parece esta historia? A mí me choca demasiado cuando la leo a Ananías y Zafira. ¿Cómo fue que ellos cayeron ahí muertos por causa de un engaño? Porque si fuera así, no sé cuántas veces nosotros caeríamos también, yo por mi parte, a veces hay momentos que uno, que no hemos actuado de toda verdad, es para ser sincero. Entonces, ¿cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros? Porque en el caso de Ananías y Zafira es como a mí me choca tanto porque mira lo que pasa cuando uno está, en el fondo, literalmente mintiendo. No sé qué les parece a ustedes esa idea de Ananías y Zafira, como que tratamos de pasar rápido, ¿no? Pastor, ¿Sí? está en nuestra naturaleza humana el mentir y el engañar, pero cuando tratamos de mentir y engañar a Dios, creo que nunca nos resulta porque Él sabe de antemano todo. Y esto nos enseña justamente que no solamente tenemos que no mentir y engañar al Señor, no solamente en nuestro dinero, sino que en otras cosas también, en nuestro tiempo, eh, en nuestro corazón, que supuestamente vamos a la iglesia muchas veces, al templo, a la escuela dominical, pero nuestra mente no está en la escuela dominical, nuestro cuerpo está, pero nuestra mente a veces está en otras cosas. Eso también lo veo como un poco un engaño. Claro, sí. Pero interesante esto de la naturaleza del mentir. No sé si les suena eso, pero el ser humano, yo estuve viendo unos videos de estos en YouTube de la naturaleza del mentir, que el ser humano se hace ser humano en un acto de conciencia, porque mentir es un acto también de conciencia, donde yo trato intelectualmente, porque lo que primero que hago para mentir, lo hago en la mente, intelectualmente, de engañar al otro. Y para engañar al otro tengo que generar varios escenarios posibles para poder interpretar lo que el otro podría decir y engañarlo. Por eso, ¿cierto? Se dice que los niños siempre dicen la verdad, pero no, los primeros actos conscientes de los niños, más que reactivos, es la mentira. Y nadie le enseña a los niños a mentir. No sé si les ha pasado con sus hijos o ustedes mismos cuando eran chicos, pero yo creo que la mentira es uno de los principales problemas del ser humano, eh, y plantearlo desde una manera de la naturaleza humana, que eso es parte de nosotros. La hipocresía, el engaño, eh, bueno, lo vemos desde el inicio en el huerto del Edén. Ahí cualquiera que quiera hablar me dice nomás, yo voy a ir avanzando también. ¿Qué nos muestra la palabra también? Hay una naturaleza de la ofensa o de la mentira y del engaño, que es mentir a Dios. Y Pedro, dotado de un discernimiento espiritual extraordinario, ¿cierto? Eso nos muestra, confronta a Ananías. Él se da cuenta, confronta a Ananías. ¿Por qué se da cuenta Pedro? Porque Pedro, ¿cierto? Nos muestra en el capítulo 2, de hecho, Pedro recibió el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo está obrando en él, y el Espíritu Santo le da esta discernimiento, discernir el discernimiento espiritual de lo que estaba diciendo era una mentira. Entonces aquí tenemos primero una gravedad teológica, porque Pedro va a aclarar que no mintieron a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y por lo tanto, a Dios. Bueno, esto subraya que la divinidad de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No mintieron a los hombres, no le mintieron a Pedro, sino que le mintieron a Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es simplemente un aire, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Y como es una persona, va a entender esta acción de la mentira. Bueno, esta mentira va a estar influenciada por Satanás, ¿cierto? Pedro le pregunta, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para intentar engañar a la comunidad de fe?
El engaño viola la confianza absoluta necesaria para la familia de Dios. ¿Se acuerdan en la parábola de la semilla? Bueno, dice una de las semillas que cayó entre espinos, dice que el engaño de las riquezas. ¿Se acuerdan ahí? Dice el engaño de la riqueza. Y aquí encontramos que Satanás llenó su corazón, ¿cierto? Porque él engañó. Entonces ahí vemos la intencionalidad del mal a través del engaño de la riqueza, de pensar ser más rico, de no quedar sin nada, influenciada por Satanás, que llena el corazón. ¿A qué nos referimos cuando dice llenó tu corazón? Que este engaño, o sea, el deseo de la riqueza, de no quedar sin nada y engañar a los demás, hace que él o lo guía, el engaño lo guía. Ser lleno y siempre significa ser influenciado, guiado, caminar en pos de, ¿cierto? Cuando dicen no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Que el vino, cuando alguien se emborracha, el vino lo guía. Pero cuando el Espíritu Santo está, es el Espíritu Santo que lo guía. Por eso dice, sean llenos del Espíritu. Ahora, cuando alguien tiene lleno su corazón del engaño de la riqueza, va a mentir. O sea, el Espíritu lo tiene lleno de mentiras, va a mentir. ¿Cierto? Satanás, ¿te acuerdan qué significa la palabra Satanás? ¿Se acuerdan más o menos? Como engañador. Claro, engañador, mentiroso, ¿es cierto esa idea? La palabra Satanás. La palabra Satanás y diablo son dos palabras que significan lo mismo. Una está en griego y el otro está en hebreo y que van a significar mentiroso, engañador. Esta es la idea del diablo. ¿Se acuerdan de este texto? Dice, el diablo vino a hurtar, matar y destruir, ¿cierto? Esta idea de la acción maligna parte desde el engaño. Entonces, alguien que está influenciado por Satanás va a ser alguien engañoso. Pero aunque el diablo va a actuar, ¿cierto? Engañando, el texto va a enfatizar en la responsabilidad de Ananías al decir que él concibió este asunto en su corazón. Él puso esto en su vida, en su corazón. Santiago nos va a hablar algo parecido, ¿cierto? Santiago va a decir que nosotros cuando somos tentados de nuestros propios deseos carnales. Ahí la palabra que usan en la Reina Valera es concupiscencia, que quiere decir deseos carnales. Nosotros somos engañados por nuestros propios deseos, somos seducidos por nuestros propios deseos, que quieren decir también nuestros pensamientos. Nosotros deseamos algo, lo deseamos, y cuando es tanto nuestro deseo que cuando tenemos la oportunidad ya estamos seducidos por nuestros deseos y caemos en el mal. Y eso nos muestra acá que Ananías concibió, que quiere decir que él lo pensó, lo analizó, otra palabra, maquinó, lo preparó, ¿cierto? No fue algo casual, no fue que iba caminando, dijo, ay, le voy a decir que voy a dar un poco y el otro me lo voy a guardar. No, que él preparó una actuación. Eso quiere decir, había un guión, había una preparación de este guión para engañar a la iglesia. Entonces ahí encontramos una idea, la idea de mentir a Dios. Una pregunta para nosotros, ¿cierto? ¿Cómo actuamos nosotros en este sentido? También. ¿Qué nos va a mostrar el texto bíblico? Este juicio divino y el temor reverencial. Primero vamos a encontrar que el castigo fue inmediato. Para engañar a la iglesia, el castigo fue inmediato. Porque el que quiere engañar a la iglesia, en el fondo está engañando a Dios. ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando le dice Jesús a Pablo cuando en camino a Damasco, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cierto esta idea, yo soy Jesús al que persigue. Pero Pablo nunca persiguió a Jesús, sí, persiguió a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? El que se mete con la iglesia, se mete con Jesús. Por eso, la idea de mentir es mentir a la iglesia, engañar a la iglesia,
va a traer un castigo que va a ser, en este caso fue inmediato y sumario, entonces se perpetró en el momento para preservar la pureza de la misión. ¿Cuál era la misión? Ir y predicar el evangelio a todo lugar. Era tan importante la misión que Dios permitió que Ananías y Zafira murieran inmediatamente. Primero murió Ananías, ¿cierto? Ahí vemos la justicia soberana del Señor que dice, al oír las palabras de Pedro, ¿cierto? Ananías cayó y murió al instante. Y 3 horas después, Zafira, y aquí ratificó la mentira. No es que ellos estaban de acuerdo, ¿cierto? Estaban de acuerdo y ratificó la mentira. No, por eso hablamos de una preparación, no fue algo casual, no fue una mentirita casual, sino que ellos prepararon esta narración que iban a hacer, este diálogo, estaban tan de acuerdo que incluso 3 horas después, Zafira va a ratificar la mentira, va a corroborar que lo que dijo su marido era verdad, aunque sabía que era mentira, por lo tanto sufre el mismo fin, o sea, mueren igual. Bueno, las fuentes van a aclarar que Dios mismo causó la muerte, no fue Pedro, ¿cierto? Para que no quede en duda, que alguien puede decir, no, Pedro oró para que murieran, sino que fue Dios actuando como juez de su propia casa, ¿cierto? Esta idea de la iglesia. Y el autor va a comparar estos juicios, esta es la idea del Antiguo Testamento, como los de Nabab, Abiú y Usa, sugiriendo que ciertos pecados pueden provocar una muerte temprana para preservar la santidad de la comunidad. ¿Ustedes se acuerdan de estos casos? De Nadab y Abiú y Usa, ¿se acuerdan más o menos? Yo lo voy a poner acá. Nadab y Abiú, en Levítico 10, del 1 al 3, nos muestran que eran 2 hijos mayores de Aarón, y por lo tanto eran sacerdotes consagrados, ¿cierto? Que de la familia de Aarón estaban los sumos sacerdotes. ¿Qué pasó? El hecho. Poco después de la inauguración del tabernáculo, ambos tomaron sus inciensos, pusieron fuego y voció en ellos y ofrecieron delante de Dios fuego extraño. Ahí encontramos esta idea del fuego extraño, porque Dios nunca había ordenado hacer ese fuego. En el templo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía un ritual marcado. Todas las cosas que tenía que hacer según mandaba la ley. ¿Qué hicieron los hijos? Dijeron, vamos a mejorar esta cosa, vamos a hacerlo de esta otra manera, y prepararon un fuego extraño. ¿Por qué es extraño? Porque Dios nunca lo había mandado a hacer. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El texto bíblico relata que, que salió fuego de la presencia de Dios, del lugar santísimo, y los consumió, muriendo de inmediato allí en el santuario, ¿cierto? ¿Cuál fue su error? Actuar con irreverencia y presunción, alterando el diseño del culto sagrado a Dios, había especificado meticulosamente. El caso de Usa, que está ahí en 2 Samuel capítulo 6, del versículo 1 al 8, y 1 Crónicas 13, del 9 al 10, nos muestra que Usa era un hombre encargado junto a su hermano Ayo de escoltar el arca de la alianza cuando el rey David decidió trasladarla hacia Jerusalén. ¿Qué pasó? Y aquí nos muestra el hecho. El arca era transportada de forma incorrecta en una carreta tirada por bueyes en un lugar, en lugar de ser llevada a los hombros de los levitas como ordenaba la ley. En un punto del trayecto, el arca quiso caer, ¿cierto? Se tropezaron, y él usa para que no caiga el arca, lo toca con las manos, ¿cierto? Como que la quiere agarrar. Bueno, al tocar el arca, la ira de Dios descendió sobre él por su osadía y murió allí mismo, al lado del objeto sagrado. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Aunque la intención de Usa parecía buena, que era salvar el arca que no cayera, Dios había prohibido estrictamente bajo pena de muerte que cualquiera que tocara el objeto santísimo directamente tendría que morir. Porque los encargados, según el texto, eran los de la tribu de Leví, que tenían que llevar a los hombros, ya iban con varias desobediencias. ¿Qué nos quiere mostrar aquí el texto bíblico? Ninguno de los dos casos, incluyendo a Ananías y Zafira, tenía una mala intención, ¿cierto? Todos querían hacer algo, pero ninguno estaba obedeciendo a Dios.
¿Por qué nos muestra esto? Nos quiere mostrar esto, la idea, esta referencia con el Antiguo Testamento, porque la adoración a Dios, que es lo que nos convoca a nosotros, involucra en nosotros obedecer a Dios. No hacerlo como nosotros queremos, sino hacerlo en obediencia a Dios. ¿Cuál era el mandato que habían mandado los discípulos, ¿cierto?, al pueblo de Dios? Que era anunciar el mensaje del Evangelio, que se arrepienta de su pecado, y por consecuencia natural de la fe que ellos tenían, ellos, ¿cierto?, en el caso de Ananías y Zafira y lo otro nos muestra, ellos mostraban su fe por causa de la persecución y eran generosos. Ellos dijeron, nosotros igual vamos a ser generosos, pero un poquito nomás. ¿Qué mostraba el texto? Que ellos en el fondo lo querían hacer para engañar. Bueno, el castigo, aunque fue inmediato, lo que buscaba era preservar la pureza de la misión, que era predicar el Evangelio. ¿Cuál fue el impacto a la comunidad? Dice que este incidente produjo, ¿cierto?, ahí un gran temor en toda la iglesia y en la ciudad. Bueno, este no era un miedo para huir, sino una reverencia profunda que llevaba a la santidad. En el caso de Usa y Nadab y Abiú, el efecto es similar. El efecto es comprender la santidad de Dios y el mandato que él había mandado a los levitas y a la familia de Aarón, en este caso, de cuidar la adoración a Dios. Y aquí también, ¿cierto? Aquí la palabra es phobos, gran temor, como la palabra de que nosotros tenemos para fobia. Bueno, este phobos que se apoderó de todos los que supieron, para los creyentes implicaba una reverencia y respeto, pero para los incrédulos era una fobia, en el fondo, ante la trascendencia divina. También fue un acto de, que podríamos decir, fue un acto de poder de Dios mostrado ahí, ¿cierto? No fue algo casual. No solamente los discípulos podían orar por los enfermos y que sean sanados, sino que la misma presencia de Dios, ahí en el lugar con ellos, el Espíritu Santo, provocaba esta acción, la trascendencia divina en las cosas que estaban haciendo ellos. Pero también el versículo 11 nos va a mostrar aquí a la primera vez que está la palabra iglesia en el libro de Hechos, la congregación. El versículo 12 nos va a mostrar, y esta es la idea, ¿cierto?, la confirmación apostólica por mano de los apóstoles. Se realizaban muchas señales y prodigios, y entre ellos estaba lo que sucedió recientemente, con los que engañaban, los que querían engañar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la idea? El fin era demostrar que eran líderes llamados por Dios para confirmar la veracidad del Evangelio, pero también nos mostraba que esta acción generó unidad en el templo. Los creyentes, ¿cierto?, se juntaban de común acuerdo. Es la palabra que tenemos, unanimidad, que habíamos dicho anteriormente. Se juntaban en el pórtico de Salomón, el mismo sitio donde ocurrió la primera detención de Pedro y Juan y donde se sanó el hombre que estaba tullido. El impacto social de todo esto que está sucediendo era que el pueblo tenía gran estima y compasión por su compasión y poder, y los líderes judíos, especialmente los saduceos, reaccionaron con celos ante el rápido crecimiento del grupo. ¿Qué podríamos decir de este hecho que vimos acá, en estos primeros 12 versículos? Que este texto enseña que el pecado interno, la hipocresía y el engaño es tan peligroso para la iglesia como la oposición externa, que podría ser la persecución. Entonces, este juicio de Ananías y Zafira sirvió como una advertencia a la soberanía